Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la idea es continuar con la segunda parte de monitoreo hemodinámico avanzado en el paciente crítico. Habíamos visto en la clase anterior varios métodos de monitoreos básicos y dentro de los avanzados habíamos visto la presión venosa central y el catéter de la arteria pulmonar. Habíamos visto también que una de las formas en que nos ayuda el catéter de la arteria pulmonar al monitoreo hemodinámico es la medición del gasto cardíaco. Y esto lo hacía por el método de termodilución. Bueno, la termodilución habíamos comentado que es el pasaje de líquido frío, solución fisiológica fría, que se inyecta proximalmente en el catéter de la arteria pulmonar. Ese líquido recorre la sangre dentro de la aurícula, ventrículo y arteria pulmonar hasta que llega al termistor en la punta del catéter y el termistor detecta esa diferencia de temperaturas que se va a ir lavando a medida que fluye el torrente sanguíneo y va a volver a la temperatura central, ¿no es cierto? La temperatura de la sangre. Esa curva es analizada por una máquina que realiza una ecuación y nos entrega el gasto cardíaco. Bueno, todo ese mecanismo que nosotros describimos antes es lo que se llama la termodilución intracardíaca, transcardíaca, ¿sí? Que es la que se realiza dentro exclusivamente del corazón. Con el avance de la tecnología, hoy tenemos catéteres que nos permiten hacer termodilución, pero en vez de tener que colocar el catéter de la arteria pulmonar adentro del corazón y en la arteria pulmonar, nos permite tirar ese bolo de líquido frío por una vía central común y corriente y detectar ese bolo, esa diferencia de temperatura ya no en la arteria pulmonar, sino en una arteria periférica. Vamos a ver en este esquema cómo sería. Nosotros inyectamos, para hacer la termodilución, el bolo acá en la aurícula derecha con una vía central. Esa sangre enfriada viaja por las cámaras del corazón derecho, pasan por los pulmones, salen de los pulmones hacia la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, sale por la aorta y llega a una arteria periférica, como puede ser la arteria radial o la arteria femoral, y ahí nuestro catéter especial detecta justamente esa diferencia de temperatura. Como se ve acá en el esquema, nosotros inyectamos el líquido en este punto, tenemos un retraso hasta que el líquido frío llega por la circulación, por el torrente sanguíneo hasta, por ejemplo, la arteria femoral, y ahí empieza a hacer la curva de termodilución, ¿sí? El aparato analiza el área bajo la curva y nos entrega un gasto cardíaco, ¿sí? Acá es un esquema de, por ejemplo, el sistema VolumeView, que es el sistema del fabricante Edwards, que nos permite justamente hacer una termodilución transpulmonar. Fíjense que por un lado contamos con una vía central, en donde inyectamos con una jeringa el bolo de líquido frío. Acá hay un sensor de temperatura, en esta llave de 3 vías, por así decirlo, hay un sensor de temperatura que nos permite que el monitor sepa la temperatura que tiene el líquido frío al que inyectamos. Y por otro lado, acá tenemos un catéter especial colocado en la arteria femoral que se conecta, que tiene un termistor y que se conecta también al monitor. De esta manera, cuando mandamos el líquido frío, pasa por todo el corazón, por los pulmones, por las cámaras izquierdas del corazón, por la aorta y llega hasta la arteria femoral, y este termistor está detectando justamente la curva de termodilución. Simultáneamente estamos monitoreando la presión arterial en forma invasiva en la arteria femoral y la presión venosa central en el catéter especial este que tenemos como vía central, ¿sí? Y todo esto todos estos datos que va midiendo el aparato lo va concatenando en un monitor que va realizando ecuaciones. Y entonces básicamente esto nos va a permitir, por un lado, medir el gasto cardíaco de una forma menos invasiva que el catéter de la arteria pulmonar, porque muchas veces los pacientes críticos ya necesitan de por sí una vía central y un catéter de la arteria, un catéter arterial,
por lo tanto no es necesario colocarle un catéter de la arteria pulmonar, o sea, un catéter extra. Por otro lado, como les dije, esto está asociado a monitores específicos que se dedican exclusivamente a monitorear la hemodinamia del paciente. Y aparte de medir PVC, gasto cardíaco, de medir la presión arterial en forma invasiva, de poder calcular las resistencias vasculares sistémicas, nos va a permitir estimar el volumen de fin de diástole global, que es el volumen máximo simultáneo que tienen las 4 cámaras cardíacas, que también va a ser un marcador de la precarga. Nos permiten también estimar el agua extravascular pulmonar total, ¿sí? Que básicamente es el agua de edema pulmonar, y nos va a permitir calcular otros índices, que esto ya depende más del fabricante, como el índice de permeabilidad vascular, el índice de función cardíaca, la fracción de eyección global, básicamente otros marcadores que nos van a permitir o nos van a ayudar a abordar mejor al paciente hemodinámicamente inestable. Estas diapositivas tal vez no es muy importante que lo memoricemos, pero sí nos resume todo lo que nos permite medir, en este caso, este tipo de catéteres. Como dijimos, nos permite medir el agua extravascular pulmonar y el índice de permeabilidad. Nos permite medir el volumen de fin de diástole global, el gasto cardíaco, el índice de función cardíaca, el volumen sistólico y la variabilidad del volumen sistólico y de la presión del pulso. Y la manera en la que termina estimando el agua extravascular pulmonar, en realidad lo hace a través de un método térmico, calculando el volumen intertorácico térmico y el volumen pulmonar térmico, y restando estos volúmenes termina calculando, por eso todo esto tenemos que tener en cuenta que son estimaciones, el agua extravascular pulmonar. Fíjense también que estos mismos monitores, aparte de permitir hacer una termodilución transpulmonar, también nos va a permitir tener un gasto cardíaco continuo que lo hace mediante el análisis del contorno de la onda del pulso, que ahora lo vamos a ver. Pero básicamente el concepto es que el aparato va a estimar un gasto cardíaco latido a latido en tiempo real, y ese gasto cardíaco que es estimado lo va a ir calibrando cada vez que nosotros hagamos una termodilución. Entonces, como se ve acá en la figura, el aparato viene midiendo un gasto cardíaco calculado en base a algunos parámetros, y cada vez que nosotros hacemos la termodilución se calibra el valor que nos venía arrojando. Entonces, cuanto más termodilución hagamos, más precisa va a ser el método de análisis de contorno de la onda del pulso. Fíjense que estos monitores, además, nos dan toda la información en una sola pantalla, ¿sí? Fíjense que nos está tirando, por ejemplo, el índice cardíaco, la variabilidad del volumen sistólico, el índice de volumen sistólico, la fracción de eyección global, el agua extravascular pulmonar, la saturación venosa central cuando se dispone del catéter medida en forma continua, la presión arterial media, la frecuencia de pulso o frecuencia cardíaca, las resistencias vasculares sistémicas. O sea, fíjense toda la información que nos tira en una sola pantalla y que nos va a permitir llegar mucho mejor a saber qué es lo que está pasando con nuestro paciente y qué tenemos que optimizar, ¿cierto? Acá tenemos algunas desventajas y ventajas que tiene la termodilución transpulmonar. Y fíjense que, lo que marca es que la principal ventaja es que es tan fidedigna o relativamente fidedigna con respecto al método estándar, que es la termodilución transcardíaca. Lo que tiene de malo es que, al igual que muchos aparatos de termodilución transcardíaca, no es una medida continua, sino que es una medida intermitente, ¿sí? Y mientras tanto, el análisis del contorno de la onda del pulso, bueno, esto tiene como ventaja que la medición del gasto cardíaco es continua, es bastante preciso, tanto en pacientes críticos como en pacientes perioperatorios.
Nos permite detectar cambios pequeños y rápidos, pero requiere, para ser fidedigno lo que estamos viendo, calibraciones regulares a través de la termodilución, ¿sí? Después, bueno, fíjense, acá tienen las ventajas y desventajas de otros parámetros como el volumen histórico global, como la variabilidad del volumen sistólico. Y lo otro que tenemos que hablar es de qué manera estos monitores a su vez analizan la onda de la presión arterial y de esa manera calculan el volumen sistólico y el gasto cardíaco, ¿sí? Esto es lo que nos permite que estos monitores, más allá de las termodiluciones que le hagamos, en tiempo real nos va tirando latido a latido el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Algunos sistemas incluso no necesitan la termodilución para funcionar, por ejemplo el sistema FlowTrack Vigileo o el sistema FlowTrack con el monitor de 1000, uno se lo coloca en la línea arterial que tiene el paciente y ya empieza a tirar el gasto cardíaco. Y para eso lo que utiliza son, bueno, fórmulas matemáticas complejas que lo que tratan de estimar, básicamente, es el área bajo la curva de la onda del pulso y algunas características del paciente, como la superficie corporal y lo más difícil de estimar, que es la impedancia arterial, ¿no es cierto? Con estos métodos nosotros podemos estimar el volumen sistólico, el gasto cardíaco, latido a latido, las resistencias vasculares sistémicas y además le medimos la PVC. Podemos evaluar la respuesta a los fluidos con la variabilidad de la presión del pulso o la variabilidad del volumen sistólico. Y también podemos hacer la elevación pasiva de las piernas y detectar los cambios de estas en el gasto cardíaco, que es otro método de predicción de respuesta a fluidos. ¿Qué es lo que se requiere para poder medir todo esto? Bueno, esto no lo hace cualquier monitor, tiene que ser un monitor específico que trabaja con un traductor de presión arterial específico de una marca en particular. En algunos casos necesita catéteres especiales, otros pueden ser un AVOCAT común colocado en la arteria radial. Necesita de una línea arterial y se necesita que no haya arritmias persistentes para que la medición sea fidedigna. Si el paciente tiene una extrasístole cada tanto no pasa nada, pero si realmente el ritmo es muy caótico o está en una fibrilación auricular, una taquicardia auricular multifocal o tiene extrasístoles frecuentísimas, el método ya pierde mucha eficacia para medir adecuadamente el gasto cardíaco. Otra cosa de la que quiero hablar es, bueno, nosotros antes vimos que con el catéter de la arteria pulmonar podíamos medir la saturación venosa mixta. Ahora, si no tenemos el catéter de la arteria pulmonar, podemos medir la saturación venosa central con cualquier catéter venoso central. La saturación venosa central es la saturación de oxígeno en la entrada del aurícula izquierda. Básicamente su fisiopatología es igual a la de la saturación venosa mixta. Ya vimos que la saturación venosa va a ir cayendo a medida que cae el gasto cardíaco o a medida que aumenta el consumo de oxígeno, ¿sí? Y el objetivo es mantenerla, en los pacientes sépticos sobre todo, por arriba del 70%. Un valor de saturación venosa central menor a 70% nos está hablando de que hay un desacople entre el consumo y el delivery de oxígeno. Y por lo tanto deberíamos mejorar lo que podemos mejorar, que es el delivery, ¿sí? Hay algunos catéteres especiales, tanto catéteres de la arteria pulmonar como catéteres centrales, que tienen, como dijimos, un dispositivo en el extremo que permiten medir en forma continua la saturación venosa mixta o la saturación venosa central, ¿sí? Por último, ya queda poco, quiero hablar de un método de monitoreo hemodinámico súper difundido, que cada vez se utiliza más en la terapia intensiva y que tiene la gran ventaja de ser no invasivo para nada. En general, hoy en cualquier terapia intensiva se dispone de un ecógrafo que nos va a permitir hacer ecocardiografía transtorácica y nos va a ser útil entre el 70-80% de los casos de pacientes en shock. Obviamente va a haber un 20-30% que por una cuestión de ventana,
principalmente, no nos va a servir, pero en general la ecocardiografía en el paciente crítico es diferente a la ecocardiografía de un paciente de consultorio. Nosotros en general, con ver muy poquitas cosas del corazón, ya nos va a ayudar un montón a caracterizar el tipo de shock y en tomar alguna conducta terapéutica. En caso de que la ecocardiografía transtorácica no nos aporte datos, principalmente por falta de ventana, tenemos también la posibilidad de la ecocardiografía transesofágica, que lo que tiene de malo es que es relativamente invasiva, porque hay que colocar una sonda en el esófago, es difícil de realizar y se necesita acceso al equipamiento, que sí no es tan frecuente que en cualquier terapia intensiva tengamos disponible una sonda para hacer ecocardiografía transesofágica. Pero lo que tiene de bueno es que prácticamente reducimos a cero el problema de la mala ventana, ¿sí? Porque siempre vamos a ver el corazón a través del esófago. ¿Cuál es la idea de realizar una ecocardiografía bedside rápida? Bueno, una primera aproximación es evaluar cualitativamente el corazón. Si ustedes se fijan en esta primera imagen, nosotros imaginemos que nos encontramos con un paciente que está en shock, que no sabemos cuál es la causa, y vemos de golpe este corazón. Ven como notoriamente las paredes del ventrículo izquierdo, en este caso estamos viendo un eje largo, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, esta es la aurícula derecha, este es el tracto de salida, la válvula aórtica y la aorta. Fíjense cómo el corazón prácticamente ni se mueve, o sea, vemos que no se acercan. Si yo pongo el puntero del mouse acá en el medio, vemos que las paredes del ventrículo izquierdo casi que no se acercan. Eso ya nos está hablando cualitativamente de una mala función cardíaca. Y datos que apoyan eso que estamos viendo es, por ejemplo, que la valva anterior de la válvula mitral, normalmente cuando la función sistólica es buena, pega contra el septo. Y fíjense que acá se abre la válvula, pero es un movimiento lento que no llega a pegar contra el septo. Entonces, este paciente, que por ahí nosotros inicialmente, como en casi todos los pacientes de terapia intensiva, pensamos que está chocado por alguna infección, si nosotros encontramos esta imagen en el corazón solo apoyando el ecocardiograma, ya sabemos que a priori su shock distributivo además está acompañándose por una disfunción cardíaca. Tal vez la situación sea peor. Pensemos que el paciente tiene un shock séptico cuando en realidad es un shock cardiogénico puro. Pero ya notablemente nos va a cambiar la decisión terapéutica, porque probablemente en vez de ponerle cada vez más vasopresores y aumentarle la poscarga, este paciente se beneficie con un inotrópico en vez de con un vasopresor. Miren este otro ejemplo. Nosotros acá tenemos nuevamente un paciente que hace un shock agudo y de golpe encontramos esta imagen en el corazón. Nosotros acá estamos viendo una ventana apical. Este es el ventrículo derecho, esta es la ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho y aurícula derecha. Normalmente el ventrículo derecho tiene que medir no más de 2/3 del tamaño del ventrículo izquierdo. Fíjense que en este caso el ventrículo derecho está más grande que el ventrículo izquierdo, ¿sí? Fíjense que el ventrículo izquierdo se contrae bastante bien. Si yo pongo el mouse acá en el medio, fíjense que las paredes del ventrículo se acercan al puntero del mouse. Y el ventrículo derecho, por ejemplo, la parte septal casi que no se está contrayendo hacia el ventrículo derecho y está muy dilatado. Entonces, esto en un contexto agudo, podríamos pensar, por ejemplo, en alguna causa de shock obstructivo, como puede ser un taponamiento cardíaco, un tromboembolismo de pulmón, ¿sí? Fíjense en este caso, en donde podemos ver que hay una zona del ventrículo izquierdo que se acerca al puntero del mouse, que es todo el borde libre del ventrículo izquierdo, la cara lateral, pero todo lo que es el septo y la punta no se contrae. Fíjense, ven que solo se acerca a la cara externa del ventrículo izquierdo. Bueno, esto probablemente un paciente de shock nos esté hablando, si esto no lo tenía antes, de que está infartando toda esta cara septoapical y el tratamiento de ese shock será distinto al de, por ejemplo, un shock séptico o un shock hipovolémico.
Fíjense este otro caso. Nos encontramos con un paciente en shock, le hacemos la ecocardiografía, apoyamos el traductor, hacemos un eje largo y podemos ver nuevamente ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral, válvula aórtica, aorta. Fíjense que alrededor del corazón hay todo un área anecoica, que es líquido, que está colapsando el ventrículo derecho, que no lo está dejando expandirse bien durante la diástole. Y esto, por ejemplo, podemos pensar que la causa del shock tenga que probablemente que tener relación con este líquido que tiene alrededor del corazón, o sea que está cursando un taponamiento cardíaco. Y en este otro caso, nos encontramos con un paciente en shock, en donde su corazón ya lo miramos, funciona bien, pero focalizando en la vena cava inferior, vemos que durante la inspiración la vena cava colapsa notablemente, ¿sí? Ven acá como cuando inspira la vena cava se colapsa. Eso nos puede estar hablando de que el paciente que está en shock es respondedor a volumen, es respondedor a fluidos, y probablemente su causa de shock tenga más que ver con la hipovolemia y requerirá, volúmenes importantes de cristaloides para su reanimación, ¿sí? Entonces fíjense cómo rápidamente, solo mirando una cara del corazón, nosotros podemos obtener un montón de información sin hacer ninguna medición, sin utilizar el Doppler, sin hacer nada complejo, ¿sí? Entonces esto es fundamental que lo aprendamos a manejar en la terapia intensiva, porque nos va a ayudar, primero, como dijimos, a categorizar el tipo de shock. ¿Para qué otras cosas nos puede servir la ecocardiografía? Bueno, nos permite medir el gasto cardíaco, ¿sí? Esto lo vamos a ver mejor después, pero básicamente midiendo el área del tracto de salida en el eje largo y midiendo la eyección del tracto de salida con Doppler pulsado y realizando el área bajo la curva del jet eyectivo, eso es lo que nosotros llamamos como el BTI. Mediante esta fórmula podemos medir el volumen sistólico y el gasto cardíaco. También podemos medir la fracción de eyección, que va a ser un indicador de cómo está la función cardíaca. No necesariamente es un buen indicador de la contractilidad cardíaca, porque la fracción de eyección guarda mucha relación con la presión arterial sistólica. Cuanto más alta es la presión arterial sistólica y por lo tanto la poscarga, menor va a ser la fracción de eyección. Y no necesariamente significa que la contractilidad se encuentra mal. Por otro lado, también podemos medir la función diastólica a través de la medición de las presiones de llenado. Cuando nosotros colocamos el Doppler pulsado en el til de la válvula mitral, ahí vamos a ver la típica configuración de onda E y onda A, que es la patada auricular y el llenado tardío. Y a través del análisis de esto, que no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a ver después en la clase de ecocardiografía, vamos a poder evaluar la función diastólica, a ver si hay algún problema en el llenado, si hay alguna restricción, o incluso podemos detectar, por ejemplo, que no hay patada auricular, ¿sí? Contribuye a evaluar, cuál es la causa de la falla cardíaca y de la falla respiratoria. No es bueno este método para evaluar la respuesta a fluidos. Por otro lado, también la ecocardiografía es muy útil para predecir la respuesta a fluidos. Nosotros antes vimos que podíamos hacer la variabilidad de presión del pulso y la variabilidad de la presión del volumen sistólico con los monitores de gasto cardíaco, pero como nosotros podemos medir el volumen sistólico y el BTI, podemos también ver la variación respiratoria de esto en el tiempo. Fíjense, por ejemplo, este es el jet eyectivo, o sea, este es el jet de sangre medido por Doppler pulsado en el tracto de salida, y esto es durante la expiración y esto es durante la inspiración. Ven como notablemente la velocidad pico es mayor acá durante la inspiración que durante la expiración. Entonces podemos hacer la diferencia de la velocidad sistólica máxima. También podemos medir el BTI
y el BTI de acá y hacer el diferencial de los BTI. Y con esos diferenciales ver si es respondedor a volumen o no. También podemos ver la respuesta a volumen a través del colapso o la distensibilidad de la vena cava inferior. Y también podemos ver, midiendo también el BTI, la respuesta a la elevación pasiva de las piernas en los pacientes en donde todos estos métodos no se pueden realizar por arritmias o extrasístoles frecuentes. Por último, como para nombrarlo nomás, porque no es algo que tengamos disponible nosotros, hay métodos de bioimpedancia, en donde básicamente se colocan electrodos en el cuello y en el tórax, y circula una corriente de baja amplitud y de alta frecuencia a través del cuerpo del paciente. Los electrodos detectan cambios de impedancia durante la respiración, y esto nos permite calcular el gasto cardíaco, ¿sí? La biorreactancia usa un método similar, solamente que en vez de cambio en la corriente, lo que medimos son cambios en la frecuencia que lleva esa corriente que pasa por el tórax. Todos estos métodos no solo no los tenemos disponibles, sino que aparte en el paciente crítico no están demostrados que tengan buena especificidad y sensibilidad cuando se lo compara con el catéter de la arteria pulmonar, que es el método de referencia. Y por último, y con esto terminamos, quería dejarle algunos principios básicos sobre monitoreo hemodinámico más allá de las técnicas, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el monitoreo hemodinámico por sí solo no cambia el pronóstico de los pacientes. Yo sé que esto parece tonto decirlo, pero es importante. Si nosotros conectamos al mejor monitor hemodinámico del mundo o le ponemos el catéter de la arteria pulmonar a un paciente, sacamos un montón de datos que después no interpretamos o mal interpretamos, probablemente no diagnostiquemos bien la causa del shock, no diagnostiquemos bien qué es lo que le está faltando a ese paciente para mejorar hemodinámicamente y tomemos malas decisiones terapéuticas, que en el mejor de los casos no van a cambiar el pronóstico y en el peor de los casos se lo van a empeorar incluso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la disminución de la mortalidad no depende solo de mediciones precisas, sino también de tomar datos que sean importantes para tomar una conducta terapéutica y que los cambios en el manejo sean certeros. Por otro lado, en la mayoría de los casos, un monitoreo no invasivo o mínimamente invasivo suelen ser más que suficientes. En la mayoría de los pacientes en shock, con una línea arterial, tal vez una vía central, pudiendo hacer una delta de CO2, nos va a alcanzar, y una saturación venosa central nos va a alcanzar para entender qué es lo que está pasando. Entonces, todo paciente crítico amerita un monitoreo básico inicial, como vimos antes, con electrocardiografía continua, oximetría de pulso, examen físico, presión arterial invasiva o no invasiva, dependiendo del caso, evaluar la perfusión tisular a través del relleno capilar, del lactato, evaluar el acoplamiento con la saturación venosa central entre el delivery y el consumo, y en algunos casos evaluar la respuesta a fluidos con mediciones como por ejemplo la variabilidad de la presión del pulso, variabilidad de la presión sistólica. En general, con eso, haciendo una ecocardiografía básica, es más que suficiente para tratar el 90 y pico % de los shocks. Cuando el shock es tan complejo que pese a todo esto no logramos una adecuada respuesta o un adecuado entendimiento de la fisiopatología de lo que le está pasando a nuestro paciente, bueno, ahí podemos recurrir a monitores más avanzados, tanto en terapia intensiva les diría los semi-invasivos, como pueden ser aquellos que analizan el contorno de la onda del pulso, aquellos que analizan la termodilución en forma transpulmonar,
o los más invasivos como el catéter de la arteria pulmonar. Por otro lado, es importante recordar que son mucho más importantes las tendencias y las respuestas a las maniobras o fármacos que ponemos que los valores absolutos. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente tenga, como en el caso del dibujo, un gasto cardíaco de 6.9, no me tiene que dejar tranquilo de que está todo bien, ¿sí? Porque probablemente el paciente puede tener un consumo muchísimo mayor a eso y que ese gasto cardíaco aún así le sea insuficiente. Entonces, no importa si el gasto cardíaco es 6.9 o 8 o 5. Lo que importa es, con ese gasto cardíaco, cómo está el resto de las variables, la perfusión tisular, la diuresis, el estado mental en caso de que se lo pueda evaluar, la precarga, la respuesta de la precarga, la función cardíaca, y si eventualmente alguno de esos parámetros no funciona bien, corregirlo e ir viendo en forma frecuente o en tiempo real cómo van cambiando estos parámetros que estamos midiendo a medida que tomamos una conducta terapéutica, como puede ser pasar líquido o puede ser poner un inotrópico o un vasopresor. En este contexto, es entendible y lógico que un monitoreo continuo es preferible a un intermitente cuando el paciente esté inestable, porque obviamente podemos, si nosotros hacemos un monitoreo continuo de tendencias, como se ve por ejemplo en esta imagen, uno puede ver el minuto a minuto, hora a hora, de cómo va evolucionando el paciente. En cambio, si hay un momento en donde perdemos el monitoreo, tal vez en ese momento en que nos perdimos el monitoreo pase esto, por ejemplo, que el gasto cardíaco cae, fíjese acá, entre las 12 y las 19 horas, que el gasto cardíaco cayó muchísimo. Entonces, si yo le hice una termodilución acá y le hice una termodilución acá, mi gasto cardíaco está perfecto, pero en realidad me comí un dip del gasto cardíaco que no detecté. Entonces, siempre la medición continua o asidua en caso de que sea intermitente, pero repetida muchas veces, y las tendencias son mucho más importantes que el valor puntual que tengamos en un momento. O sea, el video es más importante que la foto. Bueno, muchas gracias, espero que haya quedado claro y cualquier cosita me consulta.